Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Hola Daniel, antes que nada quiero decirte que sigo tu emisión desde hace tiempo y siempre me pregunté si algún día tendría algo que contar. Ahora lo sé. Hay ocasiones que deberían quedarse en el silencio, cosas que uno no debería tocar ni por curiosidad ni por diversión. Esta historia no es fácil de contar porque aún siento esa opresión en el pecho cada vez que pienso en lo que vivimos. Espero que mi relato pueda servir de advertencia para los que creen que jugar con cosas como la Ouija es un simple pasatiempo. Yo trabajo como técnico en refrigeración. En esos días, allá por el año del 2019, me juntaba mucho con un grupo de amigos. Después de salir del trabajo, éramos 6 en total, y aunque ya éramos adultos, a veces nos gustaba platicar sobre temas sobrenaturales. Uno de ellos, Eduardo, siempre presumía que tenía una ouija en su casa. Nos decía que no nos iba a pasar nada si la jugábamos con respeto, pero era puro rollo de películas. Una noche, después de unas cervezas, Eduardo volvió a sacar el tema. Estábamos en su casa, en el porche, y todos estábamos algo relajados. Yo al principio me resistí, la verdad nunca me ha gustado meterme en cosas que no entiendo, pero mis otros amigos comenzaron a hacer bromas, a decir que era un miedoso. Entre risas y un poco de presión, la verdad terminé aceptando. Eduardo trajo la tabla. Era vieja, de madera oscura, con las letras ya algo desgastadas. Decía que la había encontrado en el mercado de antigüedades ahí en Tampico. Nos sentamos en la sala, apagamos las luces y pusimos unas velas. Cuando Eduardo colocó la tabla en la mesa, el ambiente cambió por completo. No sé cómo explicarte, Daniel, pero sé que se sentía el ambiente demasiado pesado, como si el aire se hubiera estancado. Este Eduardo comenzó a dar instrucciones. Nos pidió que pusiéramos los dedos sobre el puntero y que hiciéramos preguntas claras. Al principio no pasó nada. Preguntamos cosas simples. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes escucharnos? Todos nos mirábamos con nerviosismo cuando el puntero de plano no se movía. Entonces Eduardo preguntó, ¿cómo te llamas? Fue ahí cuando el puntero comenzó a moverse. Te juro que yo no lo estaba moviendo, y por la cara de mis amigos, ellos tampoco. La tabla marcó las letras M, A, R, I, A. Todos nos quedamos en silencio. Eduardo, con una risa nerviosa, preguntó, ¿quién eres? La respuesta fue clara y directa, hablar. En ese momento la sala se sintió más fría. Eduardo trató de mantener la calma y le preguntó qué quería decirnos. La ouija marcó, no debieron buscarme. Yo quería soltar el puntero, pero Eduardo insistió en que siguiéramos. Preguntamos dónde estaba y la tabla respondió, aquí. De repente, una de las velas se apagó sola. Mi amigo Roberto, que era el más escéptico, se levantó y dijo que ya no quería seguir. Eduardo intentó tranquilizarlo, pero algo extraño pasó. La tabla comenzó a moverse sola. Nadie le estaba tocando, Daniel, pero el puntero marcó una frase, no se vayan. Ahí fue cuando el miedo nos ganó a todos. Apagamos las velas y guardamos la tabla. Eduardo insistió en que la sesión estaba incompleta, que había que despedirnos correctamente, pero nadie quiso saber más. Esa noche fue solo un inicio.
En los días siguientes, cada uno comenzó a experimentar cosas demasiado extrañas. A mí, por ejemplo, me despertaba en la madrugada con la sensación que alguien me estaba observando. En mi casa las luces parpadearon sin razón y en una ocasión escuché claramente que alguien susurró mi nombre. Roberto me contó que en su casa los espejos comenzaron a empañarse sin motivo, como si alguien estuviera respirando sobre ellos. Eduardo, quien había insistido en que jugáramos, fue el que peor la pasó. Me confesó que veía sombras en su cuarto, todas las noches esas sombras, y que en una ocasión despertó, pero que tenía una mordida en el brazo. Caray, todo culminó una noche en la que decidimos enfrentarlo juntos. Eduardo nos llamó desesperado porque algo había golpeado por su ventana. Cuando llegamos, vimos que la ouija estaba en su mesa, aunque él juraba que la había guardado en el closet. No quisimos tocarla, pero Eduardo decidió quemarla, pensando que eso resolvería el problema. Mientras ardía en el patio, se escucharon unos gritos. De verdad, Daniel, no eran gritos normales, eran como lamentos, como si alguien estuviera sufriendo. Todos corrimos hacia nuestras casas esa noche, y desde entonces nunca volvimos a hablar del tema. Hasta el día de hoy a veces siento que algo me sigue. Eduardo terminó mudándose y Roberto dejó de hablarme. Yo he tratado de seguir con mi vida, pero a veces cuando estoy solo, todavía siento alguna presencia. Espero que esta historia sirva como una advertencia para los oyentes. No jueguen con cosas que no entienden. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Gracias por escucharme, Daniel. Cuida tu espacio y tu energía, porque hay cosas que aunque no las veamos, siguen ahí. ¿Y ustedes qué piensan, queridos amigos de Relatos del Oculto? ¿Ustedes alguna vez han tenido experiencias con la Ouija? Me gustaría escucharlos. Dejen sus comentarios o envíenos su relato a nuestro correo electrónico relatosdeloculto666@gmail.com. No olviden suscribirse porque para nosotros es muy importante y dejen sus comentarios. Tengo que confesar algo. Esa noche fue la primera vez que jugué la Ouija. Siempre me había dado miedo, lo admito. Había visto demasiadas películas de terror como para siquiera pensar en intentarlo. Pero aquel día era especial para nosotros. Era el último día de clases del semestre y las cosas se dieron de una manera que nadie pudo prever. Ese viernes, Valeria nos invitó a tomar a su casa. Nos dijo que estaría sola todo el fin de semana, ya que sus padres habían salido desde el día anterior a visitar a unos familiares a Michoacán. Así que, la salida de clases, nos reunimos como lo habíamos acordado. Valeria y yo fuimos las primeras en llegar. Después llegó Andrés, seguido de Fernando y Samuel. Al último aparecieron Carolina y Sofía. Ahí mismo hicimos una colecta rápida para comprar cervezas y un par de botellas de tequila antes de dirigirnos a su casa. Nadie sabía dónde vivía exactamente, pero nos dejó claro que era una zona por la alcaldía de Iztacalco. Nos dejamos guiar por su entusiasmo y tras un relato llegamos frente a una reja que daba acceso a una cerrada. Dos vigilantes estaban en la entrada. Saludaron a Valeria como si la conocieran bien y nos dejaron pasar. El lugar parecía un conjunto residencial exclusivo. Valeria estacionó su coche frente a una casa de 2 pisos, con techo de tejas y un jardín enorme. Era impresionante. Todos intercambiábamos miradas de asombro, pero no dijimos nada. Apenas entramos, nos adueñamos de la sala. La celebración había comenzado. Perdí la noción del tiempo. Entre risas y tragos, estábamos pasándola muy bien, pero recordé que debía de estar en casa antes de las 11 de la noche.
Sin embargo, me sentía mareada. Había mezclado cerveza con tequila y claramente no fue la mejor decisión. Pensé en quedarme un rato más para recuperarme. Me senté en el sillón para despejarme un poco, pero justo en ese momento vi a Valeria bajar de las escaleras. Traía algo en las manos, una caja con una ouija y una libreta. Caminó hacia mí con una sonrisa que no pude descifrar del todo. Me miró de manera retadora y puso la caja sobre la mesa del centro. Sabía que esa cosa me daba miedo, pero su actitud me provocó. Sin pensarlo, quité los vasos y las latas para hacer espacio. Valeria se sentó frente a mí, encendió las velas que había traído y pidió que apagáramos la luz. El ambiente cambió de inmediato. La penumbra iluminaba por las velas hizo que la sala pareciera sacada de una película de terror. ¿Jugamos?, dijo con tono burlón. Todos guardaron silencio. Valeria y yo nos arrodillamos frente a la ouija y colocamos nuestras manos, apenas rozando el planchette. Ella hizo la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí? Pasaron varios segundos. Nada. Repitió la pregunta, pero todo seguía igual. En ese momento me relajé un poco. Pensé que todo era un engaño o una tontería. Estaba por quitar las manos y levantarme cuando Valeria insistió. Solo una vez más. Si no pasa nada, lo dejamos. Accedí. Ella encendió otras 2 velas, una a cada lado de la tabla, y volvió a preguntar. ¿Hay alguien aquí? El planchette tembló ligeramente bajo nuestras manos. Sentí un escalofrío recorrerme. El objeto se movió lentamente hasta marcar sí. Me quedé helada. Valeria, con los ojos fijos en la tabla, preguntó: ¿Cómo te llamas? El planchette comenzó a moverse de nuevo, formando las letras L, I, L, I, T, H. Mis manos temblaban. No éramos nosotras quienes movíamos el planchette. Algo lo estaba haciendo. Entonces Valeria lanzó otra pregunta. ¿Eres un demonio? El planchette comenzó a moverse hacia el sí, pero se detuvo antes de llegar. Un silencio pesado llenó la sala. Quería terminar ya, pero Valeria insistió. ¿Quieres seguir jugando con nosotras? El planchette se movió rápidamente hacia el no. Quité las manos asustadas. Valeria me lanzó una mirada extraña, casi deshumanizada, y me indicó con un gesto que volviera a colocar las manos. Lo hice, a pesar del miedo que sentía. ¿Por qué no quieres seguir jugando con nosotras?, preguntó Valeria. El planchette comenzó a moverse rápidamente sobre las letras L, A, R, G, A, T, E. Al llegar a la última letra, las dos quitamos las manos, pero el planchette continuó moviéndose, solo marcando lentamente una E. En ese momento, la tabla vibró demasiado y el planchette salió disparado por los aires. Las velas se apagaron de golpe. Todos los demás corrieron hacia la puerta, pero no pudieron abrirla. Gritaban que pareciera que estaba trabada desde afuera. De repente un sonido horrible comenzó a llenar la casa, algo como uñas metálicas rascando las ventanas. Carolina se desmayó.
Andrés y Samuel intentaron ayudar, mientras Fernando y Sofía se abrazaban aterrados. En medio de la oscuridad, vi a Valeria caer al suelo. Corrí hacia ella para ayudarla, pero cuando intenté levantarla, su rostro estaba completamente deformado. Sus ojos estaban en blanco y su piel tenía llagas abiertas que supuraban sangre. Solté un grito desgarrador y me alejé de ella, pero no pude ir muy lejos. Todo quedó en silencio. De repente, escuché voces afuera. Los vigilantes gritaban si estábamos bien. La puerta finalmente se abrió, pero Valeria seguía inmóvil, tirada en el suelo, sangrando por la nariz, la boca y los ojos. Los vigilantes llamaron una ambulancia. Los policías que llegaron después no creyeron nuestra historia. Insistieron en que debíamos de estar drogados, pero no era así. Valeria estuvo hospitalizada por casi un mes. Sus padres no me dejaron visitarla y cuando salió, nunca más regresó a la escuela. Cambió su número, cerró sus redes sociales y desde entonces no hemos sabido nada de ella. A veces pienso en esa noche, en lo que ocurrió realmente. La verdad, nunca volveré a acercarme a una ouija. Hola Daniel, nunca imaginé que terminaría escribiéndote, pero después de lo que viví creo que es lo mínimo que puedo hacer. Mi nombre es Gabriela Orozco, y aunque sea para desahogarme, o quién sabe, tal vez para advertir a alguien más, soy de Guadalajara y trabajo como asistente administrativa en una oficina pequeña en el centro. Mis días suelen ser bastante normales, aunque aburridos algunas veces. Esto pasó hace un año, más o menos. Todo empezó con una de esas pláticas casuales en la oficina. Ya sabes, esas que surgen cuando tienes trabajo acumulado, pero prefieres hablar de cualquier cosa para no sentir la presión del día. Ese día estábamos Elsa, Verónica, Mariana y yo en la sala de juntas después de la comida. Elsa mencionó que tenía una ouija en su casa. Te juro, Daniel, que desde que dijo, sentí un escalofrío. La ouija siempre me ha dado una mala espina, pero como nunca había estado cerca de una, lo veía más como algo de películas. Mariana, que es la más escéptica del grupo, se rió y empezó a decir que esas cosas eran puras tonterías, que solo servían para asustar a los crédulos. Verónica, en cambio, parecía más emocionada. Ella es de esas personas que se creía todo lo paranormal y siempre tenía historias de fantasmas que le contó la tía o que le pasó al primo del amigo, etc. Yo traté de mantenerme al margen, pero al final, entre risas y los ándale, no seas miedosa, terminé aceptando ir a casa de Elsa esa noche. En el fondo, quería creer que era una simple tabla de madera, algo sin importancia, pero te juro que desde que dije que sí, sentí un vacío en el estómago, como si algo me hiciera una advertencia que no lo hiciera. Esa noche llegué al departamento de Elsa. Era un lugar viejo, con techos altos y un aire pesado, de esos que te hacen sentir que algo está fuera de lugar. Cuando entré, ya estaba Verónica y Mariana acomodada en la mesa de la sala. Elsa sacó la tabla de un cajón y la colocó en el centro. Era una ouija común, pero solo verla me puso muy nerviosa. Encendimos unas velas y apagamos las luces. La sala quedó iluminada apenas por la luz de las velas, y todo el ambiente cambió. Elsa nos explicó las reglas. No debíamos soltar el puntero, debíamos ser respetuosas, y si algo nos incomodaba, podíamos detenernos. Sonaba fácil, pero en ese momento solo quería salir corriendo. Al principio todo fue risas. Elsa preguntó si había alguien ahí, y cuando el puntero comenzó a moverse, Mariana soltó una carcajada.
Seguro tú lo estás moviendo, Elsa, dijo, pero Elsa negó con la cabeza, y Verónica, que ya estaba nerviosa, le pidió que no bromeara. Yo me quedé completamente callada mirando cómo el puntero marcaba letras. Primero una C, luego una A, después una R, L y finalmente marcó una letra A. Carla, dijo Elsa en voz alta. Nadie conocía a una Carla, así que preguntamos quién era. El puntero se movió lentamente hasta formar la palabra ayuda. Fue en ese momento que las risas desaparecieron. Elsa con la voz temblorosa preguntó, ¿qué necesitas? El puntero comenzó a moverse de nuevo, esta vez más rápido. Marcó salir. Nadie entendía qué significaba eso, y mientras intentábamos descifrarlo, una de las velas comenzó a parpadear. Sentí un escalofrío recorriendo el cuerpo, como si alguien estuviera respirándome en la nuca. De repente, Verónica soltó un grito y se apartó de la mesa. Algo me tocó el cuello, dijo, llevándose la mano al lugar donde había sentido el contacto. Él se intentó calmarla, pero el puntero seguía moviéndose, marcando letras al azar como si algo o alguien estuviera desesperado por comunicarse. Fue entonces cuando escuchamos un golpe seco en el pasillo que llevaba a las habitaciones. Parecía que algo había caído al suelo, pero no había nadie más en el departamento. Elsa se levantó para revisar, pero cuando volvió, su cara estaba pálida. No hay nada, dijo, pero su voz no convencía a nadie. Decidimos cerrar la sesión. Elsa trató de despedirse, pero el puntero no se detenía. Se movía con bastante fuerza, como si algo invisible lo empujara. Mariana, que hasta ese momento había estado incrédula, estaba blanca como el papel y comenzó a murmurar que esto ya no era normal. Cuando finalmente logramos despedirnos, Elsa guardó la tabla y encendimos las luces. Intentamos bromear para aliviar la tensión, pero todos sabíamos que algo no estaba del todo bien. Me fui a mi casa con una sensación bastante extraña, como si algo me hubiera seguido. Esa noche de plano no pude dormir. Sentí que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación. Encendí la luz varias veces, pero no había nada. Sin embargo, el aire se sentía bastante pesado, y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un leve susurro como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Al día siguiente, Mariana me llamó. Me dijo que había escuchado pasos en su casa durante la noche, y aunque intentó ignorarlos, el sonido se hacía cada vez más fuerte, como si alguien caminara alrededor de su cama. Verónica, por su parte, estaba aterrorizada. Dijo que soñó con una mujer de cabello largo y rostro borroso que se sentaba al borde de su cama, mirándola fijamente, sin decirle absolutamente nada. Elsa, pobre de mi amiga Elsa, fue quien sufrió lo peor, la peor parte. Dice que comenzó a tener pesadillas horribles y bastante recurrentes, en las que veía a Carla, una mujer pálida y de ojos hundidos, que le susurraba que la dejara salir. Además encontró rasguños en sus brazos, que no podía explicar. Nos mostró uno de ellos, y parecía hecho por una garra. Después de 2 semanas de pesadillas, ruidos y esas sensaciones constantes de estar siendo vigiladas, Elsa decidió deshacerse de la ouija. La llevó a una iglesia para que la bendijeran, pero incluso después de eso, las cosas no mejoraron mucho. Mariana comenzó a tener problemas para dormir y tuvo que mudarse con su mamá. Verónica renunció al trabajo y se fue a vivir a otra ciudad, diciendo que necesitaba estar
lejos de eso y empezar de cero. Yo traté de seguir con mi vida, pero hasta el día de hoy hay noches en las que me despierto de golpe a las 3 de la mañana con esa misma sensación de frío y de vacío. Y aunque quiero creer que todo fue una coincidencia o que la ouija realmente no funciona, algo dentro de mí sabe que lo que pasó esa noche fue real. Daniel, no sé si esto le sirva a alguien, pero espero que al menos haga reflexionar a quienes piensan que la ouija es un simple juego. No lo es. Lo único que abrimos esa noche se ha cerrado del todo y creo que nunca lo hará.